Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Realmente las bienaventuranzas y malaventuranzas, porque en el Evangelio de Lucas salen estas 4 bienaventuranzas y también estas 4 malaventuranzas. Digo malaventuranzas, aunque es una palabra que se usa casi nada, o que casi no existe, para no decir maldiciones, porque no son maldiciones. La bienaventuranza es la que recoge aquello para el bien, la malaventuranza la que recoge para el mal. La maldición es la que busca el mal en aquel que se maldice, es muy diferente. Bienaventuranzas, alguno diría, bueno, humanamente hablando, si no se entiende todo el contexto, pues no tiene mucho sentido. Bienaventurados los pobres. Los pobres. No hay nadie que quiera ser pobre. ¿Cómo van a ser los bienaventurados? Y los que lloran, y los que pasan hambre. Y bienaventurados si os odian e insultan. Claro, todo eso no tiene ningún sentido si no se busca el fondo del por qué Jesús lo dice. Y Jesús lo dice porque aquí, y esto los judíos lo entendían muy bien, está esa mentalidad de aquellos que eran los pobres clásicos del Antiguo Testamento, aquellos que eran los anahuim, aquellos que eran pobres precisamente porque se habían negado a la maldad. O sea, aquellos que eran pobres porque no habían podido subir, pero se conformaban sin robar, sin matar, sin hacer daño a otros. Aquellos que, llevaban una vida dura, pero ponían en primer lugar a Dios. Dios lo era todo. Y así aquellos que realmente, creyendo en Dios y poniendo a Dios en primer lugar, son pobres, y aquí podríamos cambiar el discurso de cara a nosotros. Una familia que decide ser familia numerosa es familia pobre, porque no le sobrará nada. Los hijos son caros de mantener. Hay los que hacen la apuesta por el vivir bien y otros hacen la apuesta pues también por los hijos. Y hay 2 formas de apostar por los hijos, para que disfruten, hagan carrera, se hagan ricos ante el mundo, pero pobres ante Dios. Y aquellos que no les importa ser pobres para ser ricos ante Dios. Ahí está también bienaventurados los pobres, vuestro es el reino de Dios. Todo se pone en relación con Dios mismo. Y aquellos que pasan hambre, claro, hemos de entender que la mentalidad de aquella época era muy diferente a la nuestra. Hoy, en el mundo occidental al menos, es muy difícil pasar hambre. Mejor dicho, es muy fácil pasar hambre porque muchos pasan hambre por dietas, para quedar bien, para tener un físico envidiable, para 1000 cosas, para seguir las modas. Pero ya no es el hambre del que no tiene que comer, sino el que renuncia no por Dios, sino por el físico, por la apariencia, por 1000 cosas. Ahí sí.
Sin embargo, aquí se está hablando de otro tipo de hambre. En aquella época en que las cosas dependían, el comer, de las cosechas, dependía de si había buen tiempo, mal tiempo, si la cosecha si había sido buena o había sido mala. Una cosecha que se perdiese era pasar hambre en la familia y pasárselo muy mal. Y habían dos formas de hacer: una, trabajar entonces como fuese para vivir de forma muy dura cuando no había habido la cosecha, y la otra era lo fácil, el robar. Entonces quien robaba no pasaba hambre. Bienaventurado el que no roba, el que pasa hambre cuando las cosas van mal, el que busca el bien incluso en los momentos más difíciles. Y así los que lloráis ante los que reís. Eso cuesta un poco de entender, pero hay que cogerlo en la mentalidad propia. ¿Quién es el que llora? ¿Quién es el que ríe? El que llora es el que ve la realidad y ve los problemas, y ante los problemas pues los sufre. ¿Quién es el que ríe? El que ríe es el que, hoy diríamos, mal dicho, pero bueno, para entendernos, el que vive la noche, el que se desinhibe, el que no le importan los males del mundo ni nada, el que cae en todos los vicios del mundo para, de alguna forma desinhibirse de los males del mundo. Es el que sabe vivir esa la noche, vivir la droga, vivir tantas cosas que le hacen salir de la realidad. Y estos aparentemente ríen, pero sabemos que son los más desgraciados de todos. Y desgraciados en el sentido sobre todo auténtico, primigenio, los que pierden la gracia de Dios. Eso es un desgraciado. Y bienaventurados vosotros, y aquí directamente a los cristianos de pro, cuando os odien. Eso lo vemos muy claro hoy, toda la vida se ha visto, pero hoy más que nunca. El odio al cristiano, la persecución, el insulto, el proscribirlo. Y muchos dicen, bueno, nosotros no tenemos esos problemas. Ya lo creo que sí. ¿Cuánta gente no sube en según qué lugares de trabajo, en según qué puestos, porque es cristiano, porque saben cómo piensa? ¿Cuánta gente, incluso en los partidos políticos, ha sido expulsada o no ha podido subir? Porque tiene ideas, porque piensa en cristiano. No interesa. En este mundo lo que interesa es que tú pienses como piensan los de arriba. Que no importe si machacas a los demás o si no importa la moralidad, lo único que importa es la fidelidad que manda. La fidelidad a las ideas progresistas o de moda de cada momento. Si tienes ideas propias, no vales. No eres bueno para esa empresa, para ese tipo, o para el Estado, o para tantas cosas. Sois fieles a Cristo, os odian por mí, por Cristo. Bienaventurados vosotros. Y así se nos dice bienaventurados a todos los cristianos cuando seamos firmes en la fe, cuando sepamos vivir la fe de verdad, cuando advirtamos del mal que suponen todas estas modas antihumanas y anticristianas que tenemos en nuestro tiempo. Y entonces se entienden bien las malaventuranzas. La de los ricos, que representa aquí el rico, al que no tiene a Dios, al que piensa que con su dinero podrá hacer lo que quiera, al que no entiende que es solo administrador de aquello que tiene, sino que puede hacer lo que quiera y se desinhibe porque es rico y ha conseguido lo que él quería, la libertad de la riqueza para hacer lo que me dé la gana. Ay de los ricos, ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de los que estáis saciados, o sea, de aquellos que no les importan los demás y viven solo para ellos mismos. Aquí entraría aquella parábola de los ricos, de tantas parábolas que hay en el Evangelio sobre esos ricos, sobre aquel que tiene la gran cosecha. ¿Qué haré?
engrandeceré los graneros y diré a mi alma, diviértete, disfruta, tienes para toda la vida y muchas vidas más. Desgraciado, esta noche te pediré el alma. Entender que todo lo que somos, lo que tenemos es de Dios, no es nuestro. Y hay de vosotros los que ahora reís, con aquella risa de la risa burlona, del que se desinhibe de los males del mundo para hacer también lo que le dé la gana, o en muchos casos caer en todos los vicios, pensando así llegar a su felicidad que no encuentra. Te crees que ríes, pero llorarás y harás duelo. Y lo mismo de cara a los cristianos, hay de vosotros cuando todo el mundo hable bien. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Eso es muy curioso porque se ve todavía hoy mucho en los diarios. Cuando se ve que un diario alaba mucho a un cura o a un obispo o a uno que se dice cristiano, ay Señor, ¿qué hay detrás? Y muchas veces vemos que ese obispo, ese cura o ese cristiano es un desastre como cristiano, obispo, cura, cuando el mundo lo alaba. Podrá haber alguna excepción, puede haberlas, pero no es lo normal. El mundo alaba a los suyos. El mundo lo que hace es cogerse a los suyos y ponerlos como modelo, y los suyos no son de Cristo. Por eso cuando se alabe demasiado públicamente a alguien de iglesia, desconfiemos, porque puede haber muchos intereses debajo, y sobre todo para desacreditar a la misma iglesia, después con los escándalos de estas personas, o con esas mentalidades que son anticristianas, pero de cristianos, y por eso se alaban. El cristiano ha de poner, y Pablo nos lo ponía también en la primera lectura, en primer lugar a Dios, darnos cuenta de que Él lo es todo, de que toda nuestra vocación es la vocación a la santidad que Dios quiere, y que nuestras decisiones han de depender también de esta fidelidad a Dios, siguiendo su voluntad.